Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 139. Vamos al segundo autor importante del pre-renacimiento italiano. En el primero vimos Dante y en este vamos a ver a Petrarca. Un poquito más joven que él, es decir, en el paso del tiempo. Dante vivió fundamentalmente en el 13 y Petrarca podemos decir que vive fundamentalmente ya en el 14. Haremos también el gráfico de su vida o de su paso por este mundo, que va desde el 1304 hasta el 1374, es decir, 70 años justitos. Vivió más que su admirado Dante. Dante, con quien vivió contemporáneamente, fue con el padre de Petrarca, que precisamente al padre de Petrarca no le fue muy bien por su amistad con Dante, porque ya sabéis que Dante era muy revoltoso políticamente. Nace en Arezzo, bueno, aquí entre 1304 y 1374 todo discurre dentro del siglo XIV. Nace en Arezzo, una ciudad con dos zetas, Arezzo, una ciudad al oeste del centro álgido de toda esta época, que fue en Florencia, ya lo sabéis. Entonces, al oeste, donde ya es más montañosa, río arriba. Dice, nace en Arezzo y muere en Arcuá, el 19 de julio. Dice, fue poeta Petrarca. Fue poeta, filósofo, y filólogo. Poeta ya sabemos todos a qué se refiere, filósofo también, y filólogo pues a su estudio técnico de los idiomas, de las lenguas, en concreto del toscano, que fue la lengua que sacaron a flote y pusieron en candelero entre estos tres, entre Dante, Petrarca y Boccaccio. Dice, considerado el precursor del humanismo, es decir, toda su filosofía tiende hacia el humanismo, del que se le hace como el padre, se le supone como el padre. ¿Y qué significa el humanismo? Bueno, pues el humanismo diremos más diciendo cuál es su oponente o a quién viene a sustituir. Viene a sustituir al escolasticismo. El escolasticismo era la ciencia y toda la digamos el pensamiento ligado al cristianismo, a la religión cristiana, como pilares fundamentales pues Tomás de Aquino, que era el escolasticismo. Y él viene a resucitar, a rescatar la importancia o el centro, por así decirlo, quita el centro del escolasticismo, que era Dios y solo Dios, en todo, Dios y su revelación, Biblia, etcétera, por el hombre, que era el centro, lo sabemos, de la Grecia antigua, y sobre todo de la Grecia antigua, pero también siguió siéndolo de la Roma clásica. Entonces él viene a rescatar al hombre como centro, mirando todo a través del centro. La lupa con la que miremos todo, esa lupa se llama hombre, y el metro de medir se llama hombre. Ojo, no hace una ruptura total con el escolasticismo. Habría sido declarado enseguida hereje. No. Estos primeros humanistas tratan de rescatar al hombre, pero congraciándole, haciendo un acople, haciendo una integración y una hilazón, un empalme armónico,
sin estridencias. ¿Con quién? Con el escolasticismo, con Dios. Esto era el humanismo en ese momento. Dice, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Cancionero, de la que hablaremos pues, más que de otras obras. Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó más adelante en autores tan decisivos en la historia de la literatura como Garcilaso de la Vega en España, William Shakespeare en el Reino Unido y también en el Reino Unido Edmund Spencer, bajo el sobrenombre genérico del petrarquismo. Sí, Garcilaso, petrarquista. William Shakespeare en cuanto a poesía, petrarquista. Tan influyente, o sea, hasta este extremo llegó a ser influyente. Hizo escuela, por así decirlo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía fue su concepción humanista, que le acabo de decir, con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas cristianas. Por otro lado, Petrarca, políticamente, y ya saliendo ahora de la literatura, políticamente también tuvo sus ideas, pero no tan enérgicamente tomadas como Dante, que fue un torbellino. Este no. Y propone al revés, que Dante, Petrarca propone la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Bueno, esto también Dante no. A lo que me refería yo, que así como Dante no quería saber nada del Papa, este sí propone toda unión y recuperación de las lindes y de la nostalgia de recuperar aquel gran imperio que fuimos, pero basado ahora o como cabeza visible de este imperio, el Papa. En cuanto a su biografía, bueno, pues tenemos a su padre, Pietro, o también Petraco, que era un pseudo, bueno, otra forma de decir el Pietro, el Pedro, al fin y al cabo, de San Pedro. Pietro de Serparenzo. Pietro. Pasó su infancia en el pueblo de Incisa, en Valdarno, cerca de Arezzo, y también cercano a Florencia. Pues su padre no estaba en Florencia porque había sido desterrado por los güelfos negros, los perseguidores de Dante, en 1302, a causa de sus relaciones políticas con Dante. Es decir, el padre de Petraco, fue un fiel amigo. No traicionó a Dante, y aunque todos estuvieran contra Dante, él era un fiel amigo. Y esta devoción por Dante la heredaría, pues lógicamente, su hijo también, Petrarca. El notario, el padre de Petrarca, y su familia marcharon luego a Pisa, más al norte, en la de las torres, la del batisterio, la de la torre inclinada, y también a Marsella, ya cruzando la frontera, que en aquellos tiempos las fronteras tenían importancia, pero al no haber tanta parafernalia administrativa, pues era más asequible el vivir en un sitio, vivir en otro sin tener que dar cuenta de hacer papeleos y aduanas y todas esas cosas. Quiero suponer, aunque luego cada señores eran muy celosos de su territorio, eso no tenía nada que ver. Ellos te aceptaban, no te ponían trabas al entrar, siempre que luego fueras un buen ciudadano y pagaras los impuestos, que es lo que les interesa pues a todos los gobernantes, a todos los estados. La familia llegó a Aviñón, en los momentos del cisma de los papas, en 1312. Y Francesco, es decir, nuestro Petrarca, porque Francesco era Francesco Petrarca. Petrarca, digamos, era el apellido. Fíjate que viene de Petraco. Francesco tiene otra raíz, que es el nombre de Francisco. Cosa que Petraco viene del nombre del padre, del Petraco, Petrarca. Se instaló en Carpentras, donde aprendió humanidades. Estaba en periodo de estudio, en periodo de juventud. Aprendió humanidades con el profesor toscano Convenevole. Pasó toda su juventud en la Provenza,
la Provenza francesa. Pasó toda su juventud allí, fuera de Italia, sufriendo con su padre los destierros. Asimilando la lírica trovadoresca, típica, llevada y compuesta por los trovadores de la Provenza, que tanto extensión, tanto en España, tuvo también mucha importancia, que se había dado en la Provenza. Y empezó a estudiar luego Derecho, porque era considerable que sus padres le dijeran: oye, que de la poesía no vas a vivir, y de la literatura tampoco, estudia una profesión que te dé el modus vivendi, y este era el Derecho, y lo estudió en Montpellier. Montpellier, que es otra ciudad que está pues más al este, yendo por la costa, desde Marsella al este, dejaban en medio y un poquito más al norte Aviñón, y más al este, tirando por la costa, en Montpellier, donde debía haber estudios universitarios para hacer Derecho. A comienzos del otoño de 1316. Es decir, de 1316, cuando él tenía ya 12 años. Y es que en aquel tiempo, fíjate, la infancia acababa muy pronto. Por decirlo de otra manera, es que no tenía estatus, no tenía cuerpo, la infancia. Desde que el niño nacía, su destino era llegar a ser hombre. Y cuanto antes lo fuera, mejor. Es decir, si eran capaces de hacer vivir al niño, a un niño de 6, 7, 8 años, como un adulto, era lo propio. Lo de la infancia ha sido un lujo, un conceder al hombre unas vacaciones antes de empezar la vida dura. Fíjate que los romanos incluso decían, desde el nacimiento, cuando nace, el hombre es hombre. Y cuando empieza a trabajar a partir de determinada edad, entonces ya está en la edad del burro, en la edad del asno. Y luego cuando se vuelve un poco tonto, ya por exceso de edad, o senectud, dice, está en la edad del mono. Esas eran las 3 edades en que dividía el mundo romano al hombre. Hombre, burro y mono. Para hacer tonterías. De las que seguimos haciendo. Pero bueno, es lo que toca. Allí conoció, en Montpellier, a varios miembros de la familia Colonna. De la familia Colonna, decisiva para él. En Montpellier conoce a los Colonna, con 2 N's. Una familia muy pudiente, italiana, muy decisiva. Y luego pasó, seguramente por influencia de ellos ya, pues a la Universidad de Bolonia, que está al norte de Florencia, y por donde los Colonna seguramente tenían mucha influencia. Ya entonces manifestó un gran amor por la literatura latina clásica, escrita en Roma, por esa literatura. En especial por nuestro amigo Cicerón, Cicerone, el Cícero, el de la nariz garbanzo. Pero su padre, fíjate, pobre chico, dice, enemigo de esas lecturas, que no le iban a dar dinero, que lo que según su padre le iba a dar dinero era el derecho, era ser abogado. Pues cogió a su padre y le dijo, sí, verás lo que voy a hacer con todo esto, todos estos libros que me vas trayendo por aquí. Enemigo de esta vez arrojó esos libros al fuego en 1320. En 1320 la quema, las llamas de los libros clásicos. Bueno, Petrarca se subió ¿qué haces, padre? O sea, y dicen, cuenta la leyenda, que se tiró a las llamas para poder rescatar algunos todavía retazos de aquellos libros quemados por su padre. Dice que tuvo que sacar lo que quedaba de ellos de la chimenea. Tras la muerte de su padre, regresó a Provenza, e hizo los votos eclesiásticos menores. Sabéis que las órdenes religiosas, el sacramento del sacerdocio, hasta que llegan a ser sacerdotes, pasan por distintas etapas. Entonces hay unas calificadas órdenes menores, y otras órdenes mayores. Las órdenes mayores que acaban ya en el subdiaconato, en el diaconato, diácono, y por último ya en el presbítero o sacerdote. Y luego ya pues seguirían al obispo. Y del obispo ya no hay nada. Papa no. El papa es un obispo como otro cualquiera.
Lo que pasa es que por ser obispo de Roma tiene esa primacía de ser el primero inter pares, que dice él. Y a ver, o sea, que se hizo medio cura, por así decirlo de alguna manera. Recibió las órdenes menores, algunas tan curiosas como era el hostiario, que creo que era la primera, que era que podía guardar la puerta, la hostia, era la puerta, la hostia de una iglesia. Luego estaba la del lector, que podía leer los libros en la iglesia, y hay otras dos, otra muy importante que era la de los exorcistas. Ser exorcista, es decir, poder expulsar al demonio del cuerpo. Esto hoy, ser exorcista no creo que siga considerándose como algo sin importancia, como para ordenar, a lo mejor formalmente sí se les ordena, pero para poder desarrollar el cargo o la función de exorcista, la Iglesia lo tiene como cosa muy importante, porque entran en terrenos muy peligrosos, iba a decir, en terrenos de psicosis, de fenómenos rarísimos y extraños. Bueno, no te voy a remitir a la famosa película, que seguramente que es la que más ha catequizado sobre el exorcismo en el mundo, pero pues, supongo que podrás, si quieres leer, puedes leer mucho. Y entonces cogen personas muy preparadas, muy cultas, que sean muy buenas en la medida de lo posible. En fin, pues él se hizo, digamos, se metió en la iglesia, pero ella en el clero, pero con órdenes menores. O sea, no recibió órdenes mayores, no llegó a ser sacerdote, no. El 6 de abril de 1327, es el 6 de abril de 1327, oiga, ¿y qué tuvo importante ahí? Pues solo un hecho muy pequeñito, pero trascendental en la vida de Petrarca. Conoció a su amada. Lo mismo que Dante con Beatrice, Petrarca tuvo también una amada, Laura, su Laura. Veremos luego, leeremos algún soneto que dedicó a Laura, que son preciosos, por cierto. No me extraña que luego tuviera tanta trascendencia y tanta parroquia, como tuvo Petrarca. Dice Laura, la mujer que idealizaría en sus poemas. La idealizó. La vio, la sacó de su cuerpo material y la hizo una diosa. La idealizó en sus poemas, aunque no la confirió de prerrogativas sobrenaturales. No. Él sabía que era humana. En Aviñón la conoció. Dice, poco se sabe de ella, aunque es muy posible que fuese una dama que vivió por aquella época, Laure de Noves, casada con un antepasado del Marqués de Sade, o sea que el apellido ya estaba allí, y por tanto llamada tras su matrimonio Laure de Sade, pero bueno, no es seguro. Esta sería la persona real, como si nosotros en el Quijote dijéramos la Dulcinea, era la Aldonza Lorenzo. Bueno, pues la Laura posiblemente fue también esta Laura de Sade. Por ella sintió una pasión pura y constante, como la que Dante Alighieri había sentido por Beatrice. Vivió entre 1337 y 1353. Bueno, pero no habla de que ha dejado el sujeto elíptico y es para confundirse, no. Nuestro amigo Petrarca pasó una temporada viviendo entre el 37 y el 53. Entre el 37 y el 53 pasó una temporada viviendo ahí al lado de Aviñón, en un pueblo muy curioso, Vaucluse o Fontaine de Vaucluse, un lugar que dice que, como curiosidad, tiene la fuente más caudalosa de Francia, en las cercanías de Aviñón, tirando hacia el macizo de los Alpes franceses. Tuvo dos hijos, Giovanni y Francesca. Tuvo dos hijos, Giovanni y Francesca.
sin poder asegurarse si fueron fruto de una misma mujer o de dos. No queda claro. Dice, nunca los citó a sus hijos directamente en sus obras, pero se tiene constancia de que el varón le dio problemas a su padre, ay, los hijos, y murió joven. A diferencia de la hija, quien le proporcionó la alegría de varios nietos. El 26 de abril del 36, Petrarca, muy curioso. En el 36, es decir, aquí, en el 36, hace un gesto que para él posiblemente no fuera una gran obra, pero que ha tenido trascendencia luego. Resulta que escaló el monte ventoso de los Alpes, el Mont Ventoux, que hoy, según he podido ver, se asciende casi hasta el mismo monte en carretera, pero en aquel tiempo pues no. Y era un monte ya que tenía suficiente altura como para tener dificultades. Tenía 1909 metros, o sea, casi cerca de los 2000 metros de altura. Y lo hizo sin una motivación especial, es decir, no tuvo, ¿y a qué subió ahí? A nada, a subir. Pero esto de a nada, a subir, que es lo que marca hoy la actitud del deportista, que es medirse consigo mismo, el contacto con la naturaleza, superarse, pues en aquel tiempo no tenía ningún sentido. La gente estaba tan dedicada, tan absorta en proveerse la comida, que poco tenía para esto, o sea, no dejaba espacio para estas veleidades deportivas. ¿Qué subes? A perder el tiempo. Pero para él significó algo más. Y entonces los posteriores hemos visto en él algo como el pionero del deporte, el pionero de la escalada, del alpinismo. Muy curioso. Su vida, con la posesión de las órdenes menores de la clericacía, pues le permitió vivir al amparo de la Iglesia, desarrollando las actividades que le daban derecho y también viviendo de ellas, y no solo de la Iglesia, sino también de súbdito o protegido de la poderosa familia Colonna, poseído por una pasión de bibliófilo, que como puedes ver en la etimología de esta palabra, biblio significa libro y filo, amante de. Es decir, el que ama los libros por el mero hecho de ser libros. Cualquier libro es bonito, pero es que además hay libros que son preciosos y libros por los que darían una vida o un brazo por tener ese libro. Pues esta fiebre de bibliófilo le atacó entre comillas a nuestro amigo Petrarca. Incluso hace un extracto y de alabanza y de descripción de esta afición suya en una obra de remedis, o sea, hablando de los remedios, y para él los remedios eran los libros. Viajó constantemente, amparado por su situación de la Iglesia estaba muy poderosa y extendida por todo el occidente, y él se valía de eso también, pues por Francia, Italia, Países Bajos, España, Inglaterra, buscando ¿qué? Buscando nosetas, buscando códices, códices, es decir, aquellos libros antiguos de autores clásicos, que era lo que a él le interesaba, lo que se había escrito en Roma y en Grecia, y convirtió de autores clásicos, y se convirtió en un poeta laureado, en un poeta premiado. Le dieron algo así como el premio Nobel de aquella época en Italia, por su poema latino en hexámetros, llamado África, una de las que vamos a estudiar luego. África, escrito en los mismos hexámetros que se empleaban en Roma y en Grecia, donde en estas lenguas la métrica era diferente, porque las sílabas no tenían la misma duración. En realidad nosotros tampoco damos la misma duración a todas las sílabas de una palabra, pero en la métrica las
las igualamos todas y podemos decir cuchara, y las damos al mismo tiempo. Aunque luego, si hoy con las capacidades de medir que hay, seguramente que la tónica, la fuerte, que sería cha en este caso, ocuparía no solo más intensidad, sino más espacio. Bueno, pero en aquel tiempo es que lo hacían a propósito. Había sílabas breves y sílabas largas, y entonces la métrica era diferente en los hexámetros. Pues en estos hexámetros escribió él esta pretensión de epopeya, pero que recordando la Roma clásica y a uno de sus prohombres y generales más afamados, Escipión el africano, y que viene lo de África. Y por eso en Roma, en el Capitolio latino, se le condecoró con la corona de laurel, laureado, laurel. El encuentro con Giovanni Boccaccio, que es el siguiente que estudiaremos, en Florencia fue decisivo para sus ideas humanistas, porque Boccaccio era un gran entendido en los romanos, en los clásicos, y en Grecia. Y junto a Boccaccio, se constituyó en figura principal del movimiento que intentó rescatar la cultura clásica de los siglos oscuros del primer Renacimiento italiano. O sea, hizo tándem con Boccaccio para rescatar a los clásicos, tratando de armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo, como siempre, o sea, no eran rupturistas. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia, y aquí entramos ya en el aspecto político, para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Vittorio Branca, un comentarista de Boccaccio, escribió sobre él. Dice, se presenta como una especie de Jano. Jano era el dios que, si recuerdas, tenía dos caras, una por delante y otra por detrás. Entonces captaba tanto lo que ocurría en adelante como atrás, en el futuro como en el pasado. Dice, como una especie de Jano que mira a la vez hacia el pasado, Grecia y clásico, y el porvenir. La antigüedad y la cristiandad. La frivolidad y el recogimiento, porque tiene muchas obras y una alabanza muy marcada a la vida retirada, de la que luego tomaría ejemplo y algo de copia nuestro Fray Luis de León, con el Beatus Ille. El lirismo, por una parte, el amor, y la erudición, es decir, el saber sólido y sabio. El interior y el exterior. Dice, ocupa en la historia de la poesía y de la cultura de Europa cristiana y moderna un lugar excepcional. Dice, jamás, quizás, un escritor haya tenido una influencia tan decisiva ni tan prolongada. Dice, como filólogo, en el curso de sus viajes pudo rescatar del olvido a algunos autores clásicos. En Lieja, o sea, estos eran sus premios. ¡Ah, he encontrado! Maravilloso. ¿Qué has encontrado? Pues mira, en Lieja descubrió el discurso pro archia poeta de Cicerón. Por los poetas archia, me imagino que serían los poetas antiguos. Y en Verona hizo otro descubrimiento, encontró ad Atticum, ad Quintum y ad Brutum de este mismo, de Cicerón, que era su favorito, ya lo hemos dicho. Una estancia en París, que estuvo, unas vacaciones, le permitió encontrar las elegías de Propercio. Y en 1350, la revelación de Quintiliano, aquel prohombre romano que fue el precursor de los pedagogos del mundo, con una visión clarísima de cuáles eran las enseñanzas que había que dar al niño para convertirlo rápidamente en hombre. Bueno, pues dice que la revelación, el hecho de encontrar las obras de Quintiliano, marcó, a decir del poeta, según el poeta cuenta, su renuncia definitiva a los placeres de los sentidos. Es decir, le volvió más espiritualista, menos materialista, Quintiliano, con la sensatez que tenía Quintiliano, que era cosa de tener en cuenta. Petrarca fue también, por otra parte, el redescubridor de Vitruvio. Y decir Vitruvio, dice que tras la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, se puede afirmar que Vitruvio es lo mismo que decir
todas las bases de la arquitectura renacentista. Es decir, fue un famoso arquitecto romano que gracias a los estudios y a que lo sacase del polvo Petrarca, tendría una gran repercusión en las nuevas formas arquitectónicas renacentistas. Y Petrarca terminó sus días en Arcueil. Según afirma la tradición, lo encontraron muerto sobre un libro que estudiaba. Hasta el último suspiro, él con sus libros. Y seguro que no encontró mejor apoyo, mejor regazo que el de sus libros. Bueno, se nos pegará algo de su amor por los libros. En el vídeo siguiente haremos el Petrarca Obras, y leeremos también algunos de sus sonetos que realmente son muy bonitos. Hasta luego, chicos.